Érase una vez un profeta llamado Habacuc, un hombre de profunda fe y compromiso con Dios. The Lincoln Wishlist sales event is happening now. Here's what's on everyone's wish list. Enjoying holiday jingles with brilliant 3D audio that surrounds you? Check. Watching snow flurries through the panoramic Vista roof? Check. Packing up presents with the spacious Lincoln Splitgate? Check. Everything you want. All standard on the 2025 Lincoln Navigator SUV. Visit your local Lincoln retailer or learn more at Lincoln.com for exceptional offers on 2025 Lincoln vehicles today. This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. Quien vivía en el turbulento reino de Judá. Era un tiempo oscuro, marcado por la violencia y la corrupción desenfrenada. Las calles de Jerusalén estaban plagadas de injusticia. Los poderosos oprimían a los débiles, y la ley parecía ser impotente, como si la justicia misma hubiese sido secuestrada por manos inescrupulosas. Día tras día, Habacuc observaba estas escenas con un dolor en el corazón, preguntándose por qué el Dios justo y santo que servía parecía guardar silencio. Angustiado, Habacuc no podía soportar más lo que veía. Alzaba sus oraciones a Dios, clamando con lágrimas en los ojos. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda sin que tú escuches? ¿Por qué permites que la injusticia florezca y los malvados prosperen, mientras los justos sufren y el derecho es pisoteado? Habacuc vivía en una constante tensión espiritual, tratando de entender el propósito de Dios en medio de tanto caos. Y todos los días, su corazón se debatía entre la fe y la frustración. Mientras la violencia aumentaba y la maldad se multiplicaba, el profeta continuaba intercediendo, esperando una respuesta que calmara las tormentas en su alma. Habacuc se preguntaba, ¿cuánto tiempo más debería soportar este dolor? ¿Cuánto tiempo más el pueblo de Dios tendría que sufrir? Hasta que un día, Dios finalmente respondió a las angustiosas preguntas de Habacuc con una revelación sorprendente y aterradora. En lugar de ofrecer consuelo inmediato, el Señor le mostró algo que estremeció al profeta. Mira a las naciones y observa con asombro. Estoy haciendo algo en tus días que no creerías, aunque alguien te lo contara. La respuesta de Dios era inesperada, pues Él estaba levantando a los babilonios, una nación feroz y despiadada, como instrumento de juicio contra Judá. Habacuc escuchó con el corazón encogido mientras Dios describía a los babilonios. Eran como un viento imparable, destructores que avanzaban conquistando tierras y dejando a su paso un rastro de devastación. Sin temor a ningún rey, ni respeto por ninguna nación, los babilonios se convertirían en la vara de disciplina que Dios usaría para castigar la corrupción y la apostasía de su pueblo. La visión era aterradora, y Habacuc quedó atónito. Nunca habría imaginado que Dios permitiría que un pueblo tan cruel y pecaminoso fuera el instrumento para corregir a Judá. El plan de Dios parecía incomprensible, y sin duda, sacudió la comprensión de justicia del profeta. Habacuc quedó perplejo. ¿Cómo podía un Dios santo y justo valerse de un pueblo aún más malvado para castigar a su propio pueblo? La revelación de Dios marcó un punto de inflexión, y el profeta se dio cuenta de que su lucha no solo era contra la injusticia en Judá, sino también con el misterio de los caminos de Dios, que eran mucho más altos y complejos de lo que él podía comprender. Y por eso, Habacuc se sintió aún más desconcertado y angustiado. El profeta, profundamente perturbado por la idea de que Dios pudiera permitir que un pueblo tan cruel como los babilonios castigara a Judá, se dirigió nuevamente al Señor. Con reverencia, pero también con sinceridad, Habacuc expresó sus dudas y temores. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, mi Dios, mi Santo? No moriremos. Pero, ¿cómo puedes usar a estos invasores impíos, que no tienen misericordia, para castigar a un pueblo que, aunque pecador, sigue siendo el tuyo? Habacuc luchaba por comprender cómo un Dios puro y perfecto podía soportar ver a una nación tan perversa devorando a Judá, como si fueran peces atrapados en una red. Cuestionaba el propósito de Dios, tratando de reconciliar el carácter justo del Señor con los métodos que Él había revelado. Los babilonios se deleitaban en su propia fuerza, se enorgullecían de sus conquistas, y Habacuc
No podía evitar sentir la injusticia de que un pueblo tan brutal pareciera tener la victoria. Sin embargo, en medio de su confusión, Habacuc tomó una decisión importante. Subió a su torre de vigilancia, como un centinela esperando un mensaje, y dijo: «Me mantendré en mi puesto, y estaré atento para ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja». A pesar de sus dudas, Habacuc eligió esperar con fe y paciencia, determinado a escuchar lo que Dios tuviera que decirle. Hasta que finalmente, Dios respondió de nuevo, y esta vez con una visión clara y poderosa que cambiaría la perspectiva de Habacuc para siempre. El Señor le dijo: «Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea». Dios le reveló que la justicia no sería inmediata, pero sin duda vendría. Aun si parecía que tardaba, Habacuc debía tener fe en que la promesa de Dios se cumpliría a su debido tiempo. El Señor le habló sobre la arrogancia de los malvados y la fidelidad de los justos. El justo vivirá por su fe. Era un llamado a confiar en el propósito divino, incluso cuando las circunstancias no tuvieran sentido. Dios aseguró a Habacuc que los babilonios no quedarían sin castigo. Pronunció una serie de ayes contra ellos, proclamando que sus conquistas, violencia y opresión se volverían contra ellos mismos. Sus riquezas injustas y su abuso del poder los condenarían, y al final serían humillados. La visión también contenía una promesa gloriosa. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Dios no solo era un juez justo, sino también el Señor soberano de la creación, y su gloria se revelaría en toda la tierra. La maldad no prevalecería para siempre, el poder de los opresores sería destruido, y la justicia divina se establecería. Habacuc escuchó estas palabras, y aunque las circunstancias aún no habían cambiado, el mensaje de Dios trajo una transformación en su interior. El profeta comprendió que el plan de Dios era mucho más grande y perfecto de lo que él podía imaginar, y que la justicia llegaría en el momento preciso. La certeza de que Dios estaba al control y que la maldad sería derrotada llenó de esperanza el corazón del profeta. Y desde ese día, el corazón de Habacuc fue transformado por completo. En lugar de continuar luchando con la desesperación y el miedo, el profeta encontró la fuerza para alabar y confiar en el Señor. Habacuc elevó una oración, una canción de alabanza y reverencia, que reconocía la majestad y el poder de Dios. Recordó las obras poderosas que el Señor había realizado en el pasado, cómo había liberado a Israel de Egipto, cómo la tierra tembló ante su presencia, y cómo los ríos y montañas se doblegaron ante su poder. Habacuc expresó su asombro ante la grandeza de Dios. «He oído tu fama, Señor. Me siento lleno de temor por tus obras. En tu ira, acuérdate de tu misericordia». Aunque el profeta temblaba al pensar en los juicios que se avecinaban, su fe había sido fortalecida por la promesa de que Dios estaba al control y de que todo se cumpliría según su plan perfecto. El profeta se sometió a la voluntad de Dios, incluso sabiendo que tiempos difíciles vendrían. Visualizó un futuro en el que las viñas no producirían uvas, los campos no darían alimento, y el ganado desaparecería de los rediles, una imagen de gran escasez y sufrimiento. Pero, a pesar de todo, Habacuc proclamó con valentía: «Aunque la higuera no florezca ni haya fruto en las vides, aún así, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación». Desde ese día, Habacuc decidió confiar en el Señor como su fortaleza. Reconoció que Dios le daría la firmeza y el poder para enfrentar cualquier desafío, como los ciervos que trepan con seguridad por las alturas de las montañas. A través de la fe y la alabanza, Habacuc encontró paz en la soberanía y el amor de Dios, y su lamento se convirtió en una celebración de esperanza. La historia de Habacuc concluye con una profunda lección sobre la naturaleza de la fe en medio de circunstancias difíciles. A lo largo de su experiencia, el profeta aprendió que confiar en Dios no siempre significa entender sus caminos o ver resultados inmediatos, sino aferrarse a la certeza de que Dios es justo y soberano. Habacuc comenzó con angustia y terminó con una canción de alabanza, mostrando que el viaje espiritual de la fe implica un cambio de perspectiva. No siempre es posible cambiar las situaciones externas, pero la confianza en el plan divino puede transformar nuestra forma de enfrentarlas. Habacuc eligió regocijarse en el Señor, incluso cuando las condiciones parecían desalentadoras, porque entendió que la verdadera fuente de alegría y fortaleza no está en lo que el mundo ofrece, sino en la presencia y el poder de Dios.
Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de buscar a Dios sinceramente, incluso cuando estamos llenos de preguntas, y a recordar que su justicia y misericordia prevalecerán. La fidelidad y la confianza en medio de la prueba son lo que sustentan a los que ponen su esperanza en el Señor. En los vastos territorios de Siria, durante los días de los reyes, había un hombre cuyo nombre resonaba con poder y honor: Naamán. Era un capitán de los ejércitos de Siria, un hombre que no solo comandaba a miles de soldados, sino que también contaba con la admiración y el respeto de su rey, Ben-Hadad II. La razón de esta admiración no era solo su valentía en batalla, sino su impresionante éxito en la guerra contra Israel, donde la victoria parecía acompañarlo siempre. El segundo libro de Reyes, capítulo 5, 1 nos dice esto: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero como la vida muchas veces nos recuerda, no importa cuán alto haya subido un hombre, siempre hay pruebas que lo desafían. Naamán, a pesar de su gran honor y valentía, cargaba una sombra oscura sobre su vida. Este hombre, temido y reverenciado por las naciones, era también un leproso. La lepra era una enfermedad devastadora, una condena visible y lenta que iba consumiendo la carne de su portador. Para los que la sufrían, significaba no solo el dolor físico, sino una mancha en la vida social, un estigma de impureza. En Israel se les excluía de la comunidad, y aunque las costumbres sirias podían ser distintas, la lepra de Naamán aún era una amenaza para su estatus, su vida y el respeto de quienes le rodeaban. Naamán llevaba su vida diaria con una mezcla de orgullo y sufrimiento. Cada mañana se levantaba sabiendo que debía ponerse la armadura que ocultaba las manchas cada vez más evidentes en su piel. Iba al campo de batalla, comandaba sus tropas y recibía el reconocimiento de su rey, pero al final del día, en la soledad de su tienda, cuando se despojaba de su armadura, los parches de piel deteriorada le recordaban su mortalidad. Aquel hombre que tenía el poder de conquistar naciones no podía conquistar su propia enfermedad. Sin embargo, entre los esclavos y cautivos que habían traído de Israel en sus incursiones militares, había una joven que había sido asignada para servir a la esposa de Naamán. Esta joven había sido separada de su hogar, pero conservaba su fe en el Dios de Israel. Sabía que su nación, aunque derrotada en la guerra, servía al Dios verdadero, el Dios que era capaz de sanar. Un día, con un corazón compasivo y valiente, la joven israelita se acercó a su señora y le dijo: «Ojalá mi señor estuviera delante del profeta que está en Samaria. Él lo sanaría de su lepra». Estas palabras llegaron a oídos de Naamán, quien se encontraba desesperado por hallar una cura. Quizás en otro tiempo no habría dado importancia a las palabras de una esclava, pero la lepra era una carga que le hacía vulnerable, dispuesto a aferrarse a cualquier esperanza. La sugerencia de la joven plantó una semilla de esperanza en su corazón. Naamán, hombre acostumbrado a las estrategias militares, supo que su única opción era actuar rápido. Naamán fue al rey Ben-Hadad II, su señor, y le habló de la sugerencia de la joven esclava. El rey, deseoso de ver a su valiente general restaurado, no dudó en apoyarlo. «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel», le dijo el rey. Así, Naamán se preparó para su viaje hacia Israel. No se marcharía como cualquier hombre. El capitán llevó consigo una caravana de riquezas, 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de ropas finas, un tesoro inmenso que pensaba usar para comprar su sanidad. La carta que el rey de Siria escribió era directa y decía: «Cuando llegare a ti esta carta, sabe por ella que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra». Naamán llegó a Samaria, la capital del reino de Israel, y se presentó ante el rey Joram, hijo de Acab. Al leer la carta, el rey de Israel entró en pánico. «¿Acaso soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a sanar a un hombre de su lepra?», clamó con desesperación. Pensaba que el rey de Siria buscaba un pretexto para la guerra, pero había en Israel un hombre de Dios, el profeta Eliseo, sucesor de Elías, quien escuchó acerca de la angustia del rey y del dilema de Naamán. Eliseo, confiado en el poder de Jehová, envió un mensaje al rey: «¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Dile al hombre que venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel». Naamán,
Con su comitiva, cabalgó hasta la casa de Eliseo. Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign. No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. Esperando que el profeta realizara algún ritual grandioso, una ceremonia pública que reflejara su importancia. Sin embargo, para sorpresa de Naamán, Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. En lugar de ello, envió a su siervo con un simple mensaje: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio». Naamán se enfureció. ¿Un simple baño en el río Jordán? ¿Eso era todo lo que se requería para ser sanado? Siria tenía ríos más grandes y limpios que el Jordán, y se sintió insultado. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría lavarme en ellos y ser limpio?, gritó, y con gran enojo se volvió para irse. Los siervos que acompañaban a Naamán, temerosos de perder la oportunidad de sanidad, lo detuvieron con humildad. «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la habrías hecho? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio». Naamán finalmente cedió. La esperanza de ser sanado, aunque se encontraba en un simple río, era más fuerte que su orgullo. Descendió al Jordán, cuyas aguas no parecían nada extraordinarias, y se sumergió 1, 2, 3 veces, hasta que después de la 7ª inmersión, al emerger, algo extraordinario ocurrió. La lepra que había consumido su carne se desvaneció. La piel del gran capitán, quien había sido atormentado por la enfermedad, se restauró como la piel de un niño. Naamán quedó atónito. El milagro que tanto había deseado había sucedido de manera tan simple, tan inesperada. No hubo grandes ceremonias, ni encantamientos mágicos, solo obediencia al mandato de Dios a través de su profeta. El capitán, con lágrimas en los ojos y gratitud en su corazón, regresó a la casa de Eliseo. Naamán ya no era el mismo hombre. No solo había sido sanado de su lepra física, sino que su corazón había sido transformado. Regresó a Eliseo y se paró delante de él, ofreciendo los grandes tesoros que había traído consigo. Pero el profeta, fiel a su misión, y sabiendo que la gracia de Dios no tiene precio, se negó a recibir cualquier compensación. Naamán, entonces, hizo una petición inusual. Pidió llevar consigo tierra de Israel de 2 mulas, pues había decidido que desde ese momento solo adoraría al Dios de Israel, el único Dios verdadero. Sin embargo, Naamán sabía que aún tendría que cumplir con ciertas obligaciones como capitán sirio. Pidió perdón de antemano, sabiendo que en ocasiones tendría que acompañar a su rey al templo del dios Rimón. Eliseo, con sabiduría y misericordia, lo despidió en paz. «Ve en paz». El viaje de Naamán de regreso a Siria no fue solo un viaje físico, sino también uno espiritual. Su corazón estaba lleno de gratitud y asombro por lo que había experimentado. Cada vez que miraba la tierra de Israel que llevaba consigo, se acordaba del milagro y del poder del Dios de Israel. El viaje de regreso lo hizo más consciente de que el verdadero poder no estaba en el mando militar, ni en la riqueza, sino en la obediencia y la humildad ante Dios. Cuando Naamán llegó a Siria, la noticia de su sanidad pronto se extendió por todo el reino. La gente que había conocido su aflicción se maravilló al ver su piel restaurada, y los rumores del profeta en Israel y del poder del Dios de los israelitas no tardaron en circular. Algunos, con asombro, escucharon cómo su gran capitán había obedecido una orden sencilla, cómo se había sumergido en las aguas de un río humilde, y cómo había dejado atrás su orgullo para ser restaurado. Naamán, al presentarse ante el rey Ben-Hadad II, compartió la historia de su sanidad con humildad y con un brillo en los ojos que jamás antes había tenido. Contó sobre la joven israelita, sobre el profeta Eliseo y la sencilla orden que le fue dada. Pero más allá de la sanidad física, Naamán hablaba de la paz y la transformación interna que ahora sentía. En el gran salón del rey, donde antes resonaban historias de conquistas y batallas, ahora se hablaba de fe, obediencia y del poder de un Dios extranjero, el cual había mostrado compasión hacia un hombre sirio. La esposa de Naamán, quien había sido testigo de su sufrimiento y su lucha,
también fue transformada por el milagro. La joven israelita, la misma que había plantado la semilla de esperanza, era ahora vista con respeto y gratitud. Su fe y valentía no solo habían sanado a Naamán, sino que también habían sido un testimonio poderoso para todos en la casa del capitán. Ella, una simple sirvienta, había sido el instrumento de un milagro que cambió no solo la vida de un hombre, sino que sacudió la percepción del Dios de Israel entre los sirios. Naamán continuó con sus deberes como capitán, pero algo en él había cambiado profundamente. Cada vez que veía la tierra de Israel que había llevado consigo, recordaba que el Dios que lo había sanado no era como los dioses de Siria. No era un Dios que se movía por rituales elaborados o sacrificios ostentosos, sino un Dios que pedía fe y obediencia. En secreto, Naamán adoraba al Dios de Israel. La tierra que había traído consigo se convirtió en un altar, un recordatorio tangible de que su vida ya no le pertenecía solo a él, ni a su rey, sino también a un Dios que lo había mirado con misericordia. En más de una ocasión, Naamán se encontró en la obligación de acompañar a su rey al templo de Rimón. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all access. Con cada paso que daba hacia ese lugar, su corazón clamaba en silencio al Dios de Israel. Sabía que las apariencias eran importantes en su posición, pero internamente, él sabía a quién pertenecía su adoración verdadera. Eliseo lo había despedido en paz, y Naamán se aferraba a esas palabras cada vez que debía presentarse en el templo de Rimón. La historia de Naamán nos muestra cómo incluso los más poderosos enfrentan situaciones que los dejan vulnerables, y cómo Dios usa los medios más humildes para traer sanidad y transformación. La valentía de una joven cautiva, la obediencia de un profeta fiel, y la humildad finalmente encontrada de un capitán orgulloso, nos muestran que el verdadero poder no reside en las posiciones de autoridad, sino en el sometimiento al Dios verdadero. Así, Naamán vivió el resto de sus días como un hombre transformado, un testigo viviente del poder de Dios en la tierra de Siria. Su testimonio llevó a muchos a cuestionarse acerca de sus propios dioses y a buscar al Dios de Israel. Aunque no todos se convirtieron, la semilla había sido plantada. Naamán, el capitán leproso, ahora era Naamán, el hombre sanado y transformado por la gracia divina. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a darle me gusta y compartirla en tus redes sociales para que más personas puedan ser bendecidas con estos relatos. No olvides suscribirte al canal Historias Sagradas y activar la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. También queremos saber tu opinión, por eso, por favor déjanos tus comentarios sobre este video y cuéntanos qué otras historias te gustaría que contáramos en este espacio. Hasta la próxima. Bendiciones.